Entiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Minority Report es la película de un mundo en el que la justicia se arropa de la capacidad de castigar antes de que sucedan los delitos. Un mundo que en la ficción de hace unos años parecía muy lejano y ahora no sabemos si lo es tanto. Hoy en Godzilla en Madrid, el programa de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, estamos con Carlos de Legal Sol. Hola, buenas. Con Alejandro de No Somos Delito. Buenos días. Y con Nerea también de No Somos Delito. Hola, ¿qué tal? Y queríamos hablar sobre lo que se ha venido llamando como leyes mordaza, que en última instancia es la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Así que para empezar y para arrancar y para entrar en calor, vamos a hacer una pequeña primera ronda con lo más destacado, con lo que más nos sorprende de esta reforma legislativa que se nos viene encima para el futuro. Carlos. Bueno, pues yo creo que es evidente el sesgo ideológico que el Ejecutivo quiere marcar en esta reforma, que viene a ser la concepción típica del Estado gendarme de que el espacio público que ha sido recuperado en parte por los movimientos sociales desde mayo del 2011, ese espacio público que los movimientos sociales consideran como ágora y espacio de encuentro y de creación de alternativas y de debate político, para los poderes fácticos no puede ser otra cosa que un mercado que solo está como lugar de tránsito e intercambio de mercancías. Entonces, con esta reforma lo que pretenden es arrebatarles espacio público a los movimientos sociales, a la ciudadanía y a la disidencia política para volver a establecer un espacio en el cual el mercado esté seguro y las mercancías puedan fluir entre mercaderes y consumidores, que parece que es lo que somos, ¿no? Lo que nos ha dejado esto es lo único que podemos llegar a ser. Nerea. Bueno, pues esta reforma es una auténtica barbaridad y una vulneración de derechos humanos y ataca todos los principios del Estado de Derecho, pero sí que es importante resaltar que es una propuesta de reforma que aún no está aprobada, con lo cual todavía tenemos tiempo de intentar tirarla abajo. Sí, porque sí que es cierto que hemos oído muchos comentarios de gente que daba ya por hecho que había entrado tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal, y es importante remarcar que no ha sido así y que aún queda un camino para pararla. Alejandro. Sí, pues yo quería dejar claro que hablamos siempre de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, pero es importante señalar que estos no son más que dos puntales de todo un armazón legislativo que el Estado está montando para reprimir o para evitar que la gente proteste. Sobre todo es la reforma del Código Penal, es la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, pero también es la Ley de Seguridad Privada, es también la Ley de Tasas, es el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la supresión de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que lo único que está haciendo es, en esta época de crisis donde la gente está pagando las consecuencias porque tiene unas necesidades, en vez del Estado satisfacer esas necesidades, lo que está haciendo es blindarse a sí mismo para evitar la protesta, para evitar que se le exija responsabilidades. Esto es propio de un Estado autoritario, no un Estado democrático. Sí. Bueno, pues vamos a intentar despellejar un poco en qué consisten estos dos ataques legislativos. Vamos a empezar por la reforma del Código Penal. Y a mí lo que siempre hemos oído en voz muy alta es que un punto clave de la reforma del Código Penal es que desaparecen las faltas que pasan o bien a ser delitos o bien a ser infracciones administrativas. Y la primera pregunta que a mí me viene a la cabeza es ¿qué diferencia hay entre una falta y un delito? ¿O qué diferencia hay entre una falta y una sanción administrativa? Un poco para separar estos conceptos y que los sepamos. Pues mira, falta y delito pertenecen al orden jurisdiccional penal. El orden penal es la herramienta más poderosa que tiene el Estado para sancionar a los ciudadanos. Es la más poderosa por varios motivos. Porque te permite ejercer la fuerza, es el único motivo por el que la policía puede ejercer la fuerza física. Es también peligrosa porque no solo afecta al bolsillo, no solo impone multas de dinero, sino que también restringe libertades, llegando incluso hasta la prisión. Y por otro lado, es también un orden, como tiene tantas
tanto poder coactivo sobre el ciudadano, tiene una serie de garantías. En cambio, las infracciones administrativas solo afectan al bolsillo y carecen de esas garantías, porque es la administración la que te impone la multa, la que decide si eres culpable o no y la que te la ejecuta. Y además goza de una serie de prerrogativas, como es que la gente que te la impone tiene presunción de veracidad. Por lo tanto, el pasar, como se está hablando en el Código Penal, de hacer desaparecer las faltas y suprimirlas para descongestionar los juzgados es una falacia, es mentira, porque lo que está haciendo es convertir lo que antes eran faltas, que eran delitos de mindundis, por así decirlo, y que no generaban antecedentes penales, ahora las pasa a delito, con lo cual van a poder ser castigadas con prisión y van a generar antecedentes penales, y por otro lado, las que no pasan a delito pasan a infracciones administrativas, en el orden administrativo, que tienen muchas menos garantías, con lo cual se está asegurando que el gobierno, que el Estado, pueda sancionar con mucha mayor eficiencia y pueda recaudar mucho más dinero, desincentivando entonces a los ciudadanos. La protesta. A mí me sorprendía, revisando vuestros materiales, el tema del graffiti, ¿no? Que antes era una falta y ahora pasa a ser delito. O sea, por pintar un graffiti en la calle podrías tener antecedentes penales, más o menos, ¿no? Sería la historia. Por poner un ejemplo gráfico. Sí, sería pasaría de falta de deslucimiento a delito de deslucimiento. A lo mejor la pena a imponer podría ser similar, pero se crearían unos antecedentes penales que tardarías en quitarte de encima, vaya. Llevarías la etiqueta de delincuente durante un tiempo. Bueno, y como siempre, esta reforma legales atacan a los más débiles. Nos sorprende sobre todo el tema de la manta. Bueno, la primera cuestión que ponemos sobre la mesa es que hubo una reforma legislativa en el año 2010, con la Ley Orgánica 5/2010, en la que se reformó el Código Penal para corregir lo que ya en aquel momento se entendía como una desproporción de castigo. Entonces se reformó la ley y el top manta pasó a ser castigado con localización permanente de 4 a 12 días o multas de 1 a 11 meses, siempre que el beneficio no superara los 400 euros. Hoy por hoy, lo que se plantea para el nuevo Código Penal es que se pueda castigar con una pena de prisión de 6 meses a 1 año, y luego, en un alarde de empatía de la justicia, podría ser que el juez impusiera multas de 1 a 6 meses o trabajos en beneficios de la comunidad. El problema de todo esto es que hoy por hoy, con la reforma que se nos intenta imponer, que aún no está aprobada, volvemos a repetir, vender el top manta generaría antecedentes y podría suponer una pena de prisión. Y esto, bueno, según hemos leído, vulnera el principio de proporcionalidad. Pero nos tenéis que aclarar qué es esto del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es una idea que debe regir todo el derecho y muy en concreto el derecho penal, y lo que hace es que tiene que ser relacionado el daño que se ha causado con el derecho que se intenta proteger. Por ejemplo, si tú matas a una persona, el derecho que tú estás intentando proteger es la vida, y el daño que tú has causado es enorme porque se lo has arrebatado. Entonces tiene sentido que la consecuencia y el castigo sea muy grande. Sin embargo, si lo que tú haces es un daño muy pequeño, como sería la propiedad intelectual, aquí la afectación que puede tener Madonna porque un mantero venda un CD es realmente pequeña. Entonces se dice que es desproporcional porque el castigo es muy grande para el poco daño que está generando. Ya. Aparte, Madonna ya vendió mucho en los 80 y no había manta en aquella época casi, o sea que ahora andamos tranquilas. Bueno, otra cosa que también nos sorprendía es que, a pesar de que se proponen penas alternativas a la cárcel, casi con mucha seguridad los migrantes entrarán en prisión por varios motivos. Uno de ellos, que los trabajos a la comunidad prácticamente están desapareciendo como pena, y otro, y en segundo lugar, es que la multa, aun pudiéndola pagar los migrantes, la primera parte del dinero que pudieran pagar va como indemnización a las sociedades de derechos de autor, la segunda iría a pagar las costas procesales, y en último lugar se podría llegar a pagar la multa, con lo cual sería muy complicado. Y una vuelta de tuerca más en hacer esta Europa nuestra una fortaleza es el tema de la expulsión, ¿no? Que apenas de más de un año se expulsará a los migrantes, y si la pena es menor, incluso el juez podría decidir expulsar. Bueno, yo sí lo considero que es una estrategia política pues, muy vil y muy reprochable. Lo que viene a ser es el top manta apenas tiene reproche social, o sea, no es algo que esté criminalizado por parte de la sociedad, es algo completamente normalizado, que se ve bien, el compartir cultura y conocimientos en internet
está completamente aceptado socialmente. El otro día, no sé si leí que el 70% de las cosas que se bajan en internet son pirata, vamos, quiere decir que es algo que ya se ha normalizado, pues el gobierno, frente a esa normalización de la sociedad, busca criminalizarlo. Y entonces, en uno de los aspectos principales de estas reformas legislativas, que es bueno, hablaremos luego sobre el derecho penal de autor, pues pone el foco en la sociedad migrante precarizada, que es la que suele tener este tipo de prácticas de vender en el top manta y tal, y les da una solución que es a lo que me refería, que era vil y bueno, y asqueroso, que es la expulsión administrativa del territorio nacional. Entonces, al generar antecedentes penales, un migrante que se ha identificado en el top manta y se ha condenado por vender, muchas veces el juez podrá tomar la decisión de expulsarle del territorio nacional durante un tiempo, y es lo que tú dices, pues un poco aumentar las fronteras y defender este bastión que llaman Europa del ataque de los inmigrantes, como dicen. Sí, yo creo que, como dice Carlos, pues que aparte también es grave incluso aunque no te expulsen, porque pasando de falta a delito generas lo que hemos hablado antes de antecedentes penales, que es un requisito imprescindible para que te den una estancia regular en España, con lo cual realmente estás condenando a alguien que se gana la vida en el top manta, le sancionas, le generas antecedentes penales, no va a poder regularizar en su vida su situación aquí en España, con lo cual le sigues condenando a que siga viviendo en la oscuridad y en actitudes un poco delictuales. Entonces, claro, realmente una persona que se gana la vida en el top manta está condenada de por vida en España, si se aprueba este código penal, a ser expulsada o a vivir en la clandestinidad. Claro, y aparte, yo creo que también hay una asociación ideológica entre lo que supone ser migrante y lo que supone ser delincuente, ¿no? Se trabaja en esa línea. Bueno, antes de ponernos a llorar, creo que Enrique, que está tras los cables, nos va a poner una cancioncita para desinhibirnos un poco. Ahí vamos. Ausência, ausência. Se asa tivesse para voar na distância, se gazelo fosse para correr sem nenhum canseira, então já na você estava mamachê. Pues ahora vamos a seguir un poco hablando de cómo criminalizar a los migrantes. Y una cosa que nos ha sorprendido sobremanera es que se criminaliza no ya a las personas, sino a la propia solidaridad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues ayudar a la entrada o al tránsito en territorio nacional a una persona migrante tiene una multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a 1 año. Y únicamente no nos podrían sancionar si estuviéramos prestando ayuda humanitaria. Claro, ¿qué es ayuda humanitaria? Aquí entra una indeterminación. Es decir, si un taxista traslada a un migrante a algún sitio, ¿eso es ayuda humanitaria o no es ayuda humanitaria? Si yo le dejara una escalera para saltar la valla, ¿eso es ayuda humanitaria o no es ayuda humanitaria? Y aquí entra una de las cosas que quería comentar con vosotras, y es el tema de la indeterminación, ¿no? Se introducen muchas indeterminaciones en estos cuerpos legislativos. Una de las cosas más graves que tiene esta propuesta de reforma del Código Penal es precisamente que es muy abstracta, que no da unos parámetros fijos y concretos que nos den la garantía de que todos los tribunales pueden dictar la misma sentencia. Es absolutamente ambiguo, indeterminado, es como inconcreto. Entonces va a entrar una subjetividad del tribunal muy fuerte, y eso hace que podamos estar menos seguros del castigo que vamos a recibir después de haber hecho algo. En este caso, el tema de la solidaridad también es muy ambiguo, porque no se define exactamente cuáles van a ser los conceptos por los que se entienda que sí hay una ayuda humanitaria. Si trasladas en un taxi a una persona que está de parto, eso es ayuda humanitaria, pero a lo mejor si la persona se ha roto la pierna no lo es, no queda claro. Y bueno, y eso genera una alarma social también, y yo creo que una parte que puede estar ahí velada, pero que puede ser una de las intenciones del gobierno, es que la propia población se ponga en contra de la población migrante por el miedo de esa inseguridad. Pues nos veamos un poco como requeridos a requerir nosotros la identificación en los papeles, para saber si a la hora de ayudar, por ejemplo, a una persona de color o una persona de rasgos distintos a los nuestros, vamos a estar cometiendo un ilícito penal o no. Sí, sí. Y esto lo que hace es que ataque más a los migrantes y se genere xenofobia y racismo institucional. Es muy grave, porque en vez de generar lazos de solidaridad y de ayuda, lo que vas a hacer es castigar a la gente y creer que debes tener miedo de tu vecino. Hombre, es que si hay algo que se oponga frontalmente a esta salvajada capitalista es la solidaridad.
Bueno, y empezar a destruirla a partir de ahí, pues es un buen inicio. Y fijaos qué síntoma del corte racista, digamos, ¿no? Hasta qué punto considera que la migración no es una situación, sino un problema para el país, tiene el que ha redactado la ley, que como obviamente no puede castigar penalmente la migración irregular, porque no es un delito, lo que hace es castigar penalmente a los que ayuden a los migrantes. Es decir, vale, no puedo hacerlo por esta vía porque me lo prohíbe el Consejo de Europa, porque me lo prohíbe el Tribunal de Derechos Humanos, así que lo voy a hacer por esta vía y vamos a marginar completamente a los extranjeros. Bueno, y no quedaba la cosa ahí, sino que ayudar con ánimo de lucro se castiga con una multa de 3 a 12 meses o con prisión de 3 meses a 1 año. Claro, otra vez la indeterminación. Si yo te vendo unas naranjas, si te alquilo un piso, si te asesoro legalmente y te cobro por ello porque es mi trabajo, ¿estoy incurriendo en el delito? Esto es muy importante porque ahora mismo las personas migrantes, tengan papeles o no, pueden acudir a tribunales, pueden alquilar una casa legalmente, tienen todo el derecho a los derechos básicos. Con esta propuesta de reforma esto se va a poner en duda. De repente va a poder pasar a ser un delito asesorar legalmente o alquilar un piso. Bueno, como ninguno que estamos aquí podemos alquilar pisos, estamos más tranquilos, ¿no? Y ya en último lugar, dar trabajo a un inmigrante irregular también tiene penas de prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses. Sí, al final volvemos a lo mismo. Cualquier cosa que no sea motivos humanitarios va a estar sancionado penalmente. La cuestión es que ni los propios redactores del Código Penal, porque nosotros fuimos a una charla que participó un fiscal que había participado en la redacción de esta reforma, nos supo explicar qué eran los motivos humanitarios. Es un concepto completamente nuevo que quiere decir que no puedes sacar ningún rédito, o sea, ya no dinero, pero es que no puedes sacar ningún tipo de interés, ningún tipo de satisfacción. Con que haya algo de esa satisfacción, con que saques algo de dinero, aunque no te enriquezcas, ya estás fuera de los motivos humanitarios. Solo, por ejemplo, solo la Madre Teresa de Calcuta actúa por motivos humanitarios. Bueno, además, como tenga que venir a definir este estado represor lo que son motivos humanitarios, me parece a mí que vamos apañados, ¿eh? Sí, vamos. Después de ver esto de la manta, sobre todo, que se criminaliza de una manera espectacular, pues frente a eso queríamos situar lo que son los delitos de corrupción. Frente a la manta, los delitos de corrupción tienen una ley bastante laxa. Pues desde aquí, por lo menos no apostamos porque se endurezcan las penas de todas las cosas, pero sí queremos poner la comparación de que para los ricos hay un derecho penal y para los pobres otro. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, hasta los 120.000 euros defraudados a Hacienda no es delito, hasta los 120.000. Estamos hablando de que un mantero no saca 200 euros, vamos, es terrible. Y incluso para los delitos a la hacienda pública hay una cosa que se llama excusa absolutoria atenuada, que viene a ser que si se devuelve el dinero se rebaja la pena. Y aún vamos a más, porque dentro de todo esto hay una cosa diferente, defraudar a la hacienda pública, que hacer un pequeño fraude, entre comillas, que es pues hacer un trapi para percibir prestaciones indebidamente. Eso está mucho más perseguido y desde el primer euro se considera un delito. Esto es muy grave, es una reforma que sí está aprobada, una parte de ella, y es los delitos de las personas de a pie, ¿vale? En diciembre de 2013 se aprobó una reforma por la que, por ejemplo, el hecho de que tú cobres un desempleo, una ayuda, una prestación de seguridad social y además consigas algún trabajo en negro que te ayude a llegar a fin de mes, si te pillan haciendo eso, desde el primer euro estás cometiendo un delito. Sin embargo, las personas que manejan fraudes a Hacienda de 120.000 euros, que desde luego no somos nosotros, ellos van a tener la posibilidad no solo de no tener un delito penal, sino un delito administrativo. Obviamente, si defraudas a Hacienda, tienes tu sanción, sino que además ahora se van a poder escaquear devolviendo el dinero, cosa que el resto de las personas que hayamos podido defraudar al desempleo no vamos a poder evitar ese delito ni siquiera devolviendo el dinero. Con lo cual se vuelve a generar un doble rasero total entre las personas que defraudan poco dinero y las personas que tienen capacidad de defraudar mucho dinero. Sí, y es muy grave también eso porque esta excusa absolutoria, como lo hemos llamado, quiere decir, es a partir, tienes un plazo para devolver el dinero, que no, si no recuerdo mal son 2 meses, a partir de la imputación. Quiere decir, a partir del que te han pillado, de que ya no solo tienes una investigación detrás, sino que ya tienes una imputación penal de decir, bueno, la persona posiblemente sea culpable, pues tú ahí tienes, las personas con recursos y con capacidad para estafar más de 120.000 euros, pueden jugárselo un poco a ver si les cuadra y si les pillan, oye, mira, pues el mismo dinero que han defraudado lo pueden devolver y es muy probable que la sanción o la pena que les acabe cayendo
sea bastante menor a la que le puede caer a un currelas de turno que defrauda, bueno, que tiene un trabajo en negro o cualquier práctica de este tipo. Vaya. Claro, y viene un poco a desmentir una de las excusas sobre las que se fundaba la reforma del Código Penal, que era como perseguir la corrupción. O sea, vemos que queda desmontado esto, porque no se ha reformado ningún artículo de esto, porque esta ley viene del 2012, creo recordar. Entonces, si no se ha tocado ningún artículo para endurecer el perseguir la corrupción, bueno, pues esa excusa ya no nos vale. Es que la reforma es claramente clasista, no solo por de dónde parte, sino las posibilidades que tienen de escaquearse el castigo las personas que lo hagan. Es que es muy grave porque en el contexto de crisis que tenemos hace que unas personas vayan a poder acabar con un delito penal y otras personas sí les pillan, que para esto a ver cómo funciona la Fiscalía y las ganas que tiene de perseguir ciertas cosas. De hecho, las penas que se imponen a funcionarios en malversación de caudales públicos, por ejemplo, la gente que tenga la posibilidad de conceder ayudas a una empresa o a otra, van a dejar de estar penados igualmente porque se sube el dinero en el que, por ejemplo, con el Código Penal que está vigente ahora mismo, la malversación de caudales públicos por un funcionario está perseguida y penada más de lo que se va a penar en el futuro. Yo desde aquí también quiero decir que no apelamos, o al menos yo no apelo en ningún momento a que se recrudezcan las penas o que se meta a cárcel a todo el mundo, sino lo que estamos un poco apelando es que haya un equilibrio entre lo que es delito para una cosa y lo que es delito para otra. Sí, y esto es, evidentemente redunda en la división clasista que hemos comentado del derecho penal. O sea, luego hablaremos un poco del derecho de autor y tal, pero esto criminaliza a las clases empobrecidas, igual que la criminalización de la inmigración y del Top Manta. Esto criminaliza muchísimo más a la gente que se busca la vida pues con un trabajo en negro o percibiendo algún tipo de pensión y a la vez trabajando. Lo criminaliza mucho más que a las clases favorecidas y adineradas que pueden seguir delinquiendo a gusto y seguir enriqueciéndose ilícitamente y tienen después la excusa absolutoria y unas penas bastante menores. Efectivamente, sí. Más que lo más grave o lo que más indigna, por así decirlo, es que la lucha contra la corrupción era el fundamento con el que se basó este gobierno para hacer esta reforma del Código Penal. Era la principal razón por la que decía que era necesario modificar el Código Penal. Sin embargo, luego vemos que la reforma ha tocado prácticamente todo, menos los delitos de fraude, porque los ha tipificado, los ha tecnificado, no los ha parecido como los detallo mejor, pero realmente no los castiga ni más, que tampoco estoy de acuerdo con eso, ni mejor. Ni va a poner los medios materiales que estábamos hablando, ¿no? El dinero y la gente necesaria por parte del gobierno para investigar estos delitos. Pero es que es especialmente indignante porque en octubre del año pasado, de 2013, el gobierno sacó sus 40 puntos para luchar contra la corrupción, ¿no? Y 6 de ellos tenían encaje en el orden penal, en el Código Penal. Pues de ellos 2 o 3 no han entrado. Por ejemplo, el clásico de financiación ilegal de partidos, que está siendo investigado ahora perfectamente. El gobierno ha considerado que no es necesario meterlo, que ya se hará una reforma del Código Penal en su momento para incluirlo. Y entonces, claro, es muy sucio abanderarte de esto para luego no incluirlo. Pero es que en el caso de las reformas de los delitos contra la hacienda pública, que necesitan 120.000 euros para ser considerado delito, y los delitos contra la seguridad social, que son desde el primer euro, si vamos a la estadística, nos dice que del porcentaje de estafa al Estado, el 80% es contra la hacienda pública, es contra la agencia tributaria, y solo el 20% es contra la seguridad social. Y sin embargo se castiga muchísimo más la seguridad social. Creo que le tenéis que pasar vuestro nombre de No Somos Delito a la gente que practica la corrupción. Será mucho más ajustado. Son emprendedores. Bueno, pues vamos a ir con otra musiquita para relajarnos y después de la canción volvemos. Lo mismo que un pozo, como un cuchillito de luna.
un helicóptero Apache, un hospital, un militar en Afganistán, 11 profesores de secundaria. Lo militar nos cuesta la vida. haz objeción fiscal al gasto militar. Bueno, pues después de esta pena, no nos quedaba otra que remangarnos y ver qué dice esta futura reforma sobre las penas con las que se castigan de los delitos. Para empezar, se introduce la prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua encubierta. Si ya de por sí en este estado se podían cumplir hasta 40 años de cárcel, se recrudece aún más la situación y se puede cumplir penas indefinidas de cárcel. Pues una cosa que es muy grave es que hasta que no transcurran 20 años por determinados delitos no se puede acceder al tercer grado, que sería como la forma más laxa de estar en la cárcel y de poder salir más días de permiso, de poder entrar en determinados beneficios penitenciarios. Pero hasta los 12 años no se puede solicitar un permiso. Eso quiere decir que si tienes una pena muy larga, tienes que estar 12 años en prisión para poder pisar otra vez la calle. Imaginad lo que puede cambiar la vida en 12 años. Y aún más la cosa se sigue recrudeciendo con la responsabilidad penal subsidiaria. Es decir, ahora la responsabilidad penal subsidiaria era una especie de dinero que tenías que pagar, y si no lo pagabas se podía convertir o se convertía en penas de cárcel o se canjeaba por trabajos a la comunidad. Pues hoy no existe la posibilidad de canjearla por trabajos a la comunidad, con lo cual o la pagas o se te suma en días de cárcel. Además, la libertad condicional pasa a ser un periodo de suspensión de la pena. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en libertad condicional y volvemos a incurrir en algún delito, todo ese tiempo que hemos estado en libertad condicional no nos computa como tiempo de condena, con lo cual volveremos a cumplir desde el momento en que nos han dado la libertad condicional. ¿Qué conseguimos ahí? Volver a incrementar los periodos de prisión. Vamos, en última instancia decimos adiós completamente a la reinserción, nos despedimos de ella y simplemente podremos acceder a atenuar nuestras penas si tenemos dinero. Y la pregunta que se nos viene a la cabeza después de decir todo esto, que estamos a punto de llorar, es ¿qué pasaba? ¿Esto era necesario? ¿Teníamos muchos delitos en este país? ¿Las penas eran muy laxas? Pues efectivamente no es así. España tiene una tasa de criminalidad bastante baja en Europa, de hecho de las más bajas de toda Europa, y en cambio tiene una de las poblaciones reclusas más altas de toda Europa. Si comparamos, por ejemplo, la población que tiene un país, el único país grande que tiene más reclusos que España es Inglaterra. España tiene unas 74.000 personas en la cárcel, Inglaterra 85.000. Pero es que países que tienen mayor población, como pueden ser Francia o Alemania, tienen a menos gente en la cárcel, con lo cual es absolutamente innecesaria esta reforma, porque lo único que va a hacer es meter a más gente en la cárcel cuando es claro que no es necesario, que no hay una relación entre la criminalidad y las personas que acaban encarceladas. Sí, no, la verdad que el derecho penal en este país o su aplicación se nutre de de llamarle de un caldo muy punitivo, que además está muy jaleado por los medios de comunicación y por casos que no les vamos a quitar gravedad y que son muy graves, pero que nos venden como si fuera el día a día de este Estado. Aparte, efectivamente, los medios de comunicación y desde el gobierno, ¿no? Los poderes económicos nos venden que las penas son muy bajas, pero el hecho es que hay muchísima gente en la cárcel que por las condiciones procesales de acumulación de las penas se tira mucho más de 40 años en la cárcel, y no por delitos especialmente graves. No estamos hablando de asesinatos, terrorismo, violaciones, estamos hablando pues una vida criminalizada porque la sociedad o porque el mismo no se ha podido reinsertar, basada todo pues en la toxicomanía, en el alcoholismo, en pequeños delitos, y vas empalmando una condena con otra, te tiras muchísimos más años. Uno de los fundamentos del orden penal y de nuestra sociedad, es que una vez se ha sancionado a alguien por un delito, lo que tienes que buscar es que no vuelva a repetirlo, que se integre de nuevo en la sociedad, con lo cual no tendríamos que plantearnos si una pena de prisión es más o menos alta, porque alguien podrá discutir que 25 años es mucho, otro podrá decirte que 15 años es poco, porque son todo valoraciones personales. Pero sí, como sociedad tendríamos que hacer un ejercicio de conciencia y pensar que cuando algo está desajustado en nuestra sociedad, cuando hay gente que comete delitos basados en enfermedades como la toxicomanía, en condiciones personales como la pobreza, lo que tenemos que buscar no es marginarles y meterles en un reducto donde encima ni siquiera se invierte, sino que tendremos que poner todos los medios a disposición, o los medios que creamos adecuados, para lograr que esa persona sea alguien provechosa para la sociedad de vuelta. Con esta reforma, obviamente, introduciendo la prisión permanente revisable, impidiendo que se suspenda la condena si no tienes dinero para pagarla, porque fíjate el surrealismo de que tú cometes un delito porque no tienes dinero y cometes un pequeño hurto o vendes el Tom Manta y resulta que luego no te suspenden la condena porque no tienes dinero. Es otra vez cerrar el ciclo. Y aparte,
Que estamos a unos niveles, como comentaba Nerea, de población carcelaria muy por encima de los últimos años del franquismo. Y además, todo esto amparado en el llamado Código Penal de la Democracia, que fue una cuestión muy, muy restrictiva. Y esto es una vuelta de tuerca más a toda esta historia. Y bueno, y ahora seguimos avanzando para que se nos caiga otra lagrimita más, que cómo accedemos, o según este nuevo Código Penal, que insistimos está en proyecto, cómo podemos acceder a las penas sustitutivas de cárcel. Bueno, pues se añaden requisitos, lo cual hace más difícil acceder a ellas. Es decir, el que un juez pueda elegir imponer en vez de una sanción carcelaria una pena que sea diferente se hace mucho más difícil. Para acceder a ellas tenemos que satisfacer la responsabilidad civil o comprometernos a ellos de forma creíble. Es decir, una vez más se castiga la pobreza, porque evidentemente una persona que vive en la calle, por mucho que se quiera comprometer, pues va a ser mucho menos creíble. Sí, bueno, los delitos, o sea, delitos menores cometidos por personas que están en la pobreza van a ser castigados con pena de cárcel, no vas a tener la posibilidad de responder de hacer frente a la responsabilidad civil subsidiaria y poder evitarlo, que sería una forma de reinserción también, vaya, el poder evitar la cárcel, porque todos sabemos que la cárcel a día de hoy, y yo no creo que en ningún momento reinserte. En cambio, personas con altas capacidades económicas, pues se me ocurre el caso de Ortega Cano, por ejemplo, o con Serrat Caballé, están saliendo muchos, que sí que tienen capacidad para hacer frente, pues van a evitar la cárcel de todas, o van a tener muchas más posibilidades de evitarla, aunque sus delitos sean mayores y tengan una condena social mucho más alta, vaya. Claro, fijaos, además, una de las condiciones para acceder a una pena sustitutiva a la cárcel es que el juez o la jueza valore si la sociedad pide que alguien entre en prisión, es decir, si el delito genera alarma social. En última instancia, creo que esto se deja en manos de los medios de comunicación, que son los que pueden generar la alarma social, y volvemos al círculo el que efecto decíamos. Sálvame. Seguimos más, porque es que no tiene desperdicio. También para acceder a las penas sustitutivas puedes tener una prohibición de relacionarte con determinadas personas que se consideran malas compañías. Esto es lo que nos han dicho nuestros padres toda la vida y ahora ya por fin se ha hecho. Esto es terrible porque implica que una persona que no ha cometido ningún delito, que no ha hecho absolutamente nada, pueda sufrir la pena de no acercarse o no tener relación con una persona que sí lo ha cometido. Es decir, alguien va a una manifestación, la lía parda, y acaba en la cárcel o con una pena de prisión, y entre otras cosas, además de la pena de prisión, se le impone una medida de no acercarse a una asociación o a otro grupo de personas que no han hecho absolutamente nada con esta situación. Entonces, al final entramos en el concepto este de peligrosidad absolutamente ambiguo y autoritario y sin justificación ninguna, que lo que va a hacer es que acabemos todos con el miedo y la losa de que podamos acabar siendo castigados. Claro. Es que la indeterminación es tal que no sabes a qué agarrarte, porque también, ahondando más en lo que comentas, como vamos a llamar el principio de indeterminación penal, vamos a inventar esa definición, para ahora decidir si un toxicómano tiene acceso también a una pena sustitutiva, ya no hace falta el informe médico, es decir, se deja en manos del juez totalmente subjetivamente el decidir si puede acceder o no. Y una vez más, bueno, toxicómanos salen tocados de aquí y una vez más los migrantes vuelven a salir mal parados de todo esto porque desaparece en el texto no residente legal en España, es decir, un migrante puede ser residente legal, pero si tiene un delito superior a 1 año, se le puede imponer la expulsión, que tenga residencia legal. Y si tiene un delito superior a 5 años, pueden hacerle cumplir parte de la pena y luego intentar expulsarlo. Es decir, que se recrudece mucho la situación. Así es, y esto además implica no entender que si una persona está residiendo legalmente en España, no se la puede tratar como un migrante irregular, es que ya tiene los papeles en regla. Es una persona que a lo mejor lleva 8 o 10 años viviendo aquí, tiene su trabajo, su familia, y aún así puede ser tratado como si estuviera en situación irregular. No tiene absolutamente ningún sentido. De esto sí que es cierto que se exceptúa a la gente que sea comunitaria, es decir, o que estén casados con españoles o que sean europeos. Se trataría, por tanto, afectaría a las personas latinoamericanas o africanas que no tengan un vínculo de familia con alguien europeo, con lo cual volvemos a hacer esta distinción clasista, porque a los europeos sí se les va a sacar de esta posibilidad. Pero una pregunta, ¿todos los europeos o nos referimos con europeos a todos los países que estén integrados en la Unión Europea? Sí, los países comunitarios, excepto Rumanía y Bulgaria, que siguen teniendo una excepción. El resto de italianos, ingleses estarían exceptuados de esta situación y no lo estarían, por ejemplo, un marroquí que lleva 20 años viviendo aquí, que tiene sus 3 hijos escolarizados, podría acabar expulsado por un delito, y una persona italiana que lleve 6 meses aquí no podría. Y vamos a recordar que delito ya dependerá del top manda, o sea que
Estamos hablando de delitos de perfil nulo, por decirlo de algún modo. Bueno, y seguimos ahondando en estos temas con lo que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se aplican, además de la pena de cárcel, ¿no? Se puede aplicar alejamiento, ¿no? Sería una medida de seguridad, o otras muchas. Pues ahora el criterio para establecerlas es lo que comentábamos antes de la peligrosidad, es decir, la probabilidad de que vayamos a cometer un nuevo delito. Es decir, jugamos a la divina adivinanza. Es decir, venga, ¿tú vas a cometer un nuevo delito? Pues toma medidas de seguridad. Además, o esto hace que las medidas de seguridad pasen a ser predelictuales en vez de postdelictuales. ¿Qué significa esto? Que con esta formulación de cuándo aplicar las medidas de seguridad, lo que estamos haciendo es que se castigue previamente a cometer un delito. Es decir, que no sepamos si alguien ha cometido un delito y estemos jugando a lo que decíamos antes, al Minority Report, de decir, bueno, como a lo mejor lo cometes, pues te coloco esta medida de seguridad. Su duración pasa a ser ilimitada, porque se establecen en periodos de 5 años prorrogables. Con lo cual, toxicómanos y enfermos mentales pueden ser obligados a ingresar en centros y estar pues toda la vida allí, hasta que alguien considere que pueden salir. Y una vez más, se llevan también otra collejilla los migrantes, porque les puede imponer como medida de seguridad que los expulsen del territorio nacional. Sí, bueno, esto es la doble vía de castigo del Estado, la doble vía punitiva. Por un lado sería el castigo más vengativo, que sería pues la pena, ya sea la pena de prisión, y después las medidas de seguridad, que son un poco las que intentan evitar la futura comisión de delito. Entonces, en el Código Penal vigente, las medidas de seguridad estaban vinculadas a la duración de la pena. Quiere decir, ninguna medida de seguridad podía durar más que la pena en sí. Por ejemplo, una medida de seguridad que en Madrid hemos tenido una muy sangrante fue la orden de alejamiento de las personas que participaron en la acción de toma al metro, la orden de alejamiento del metro de Madrid, que a ver cómo viviendo en Madrid te alejas tú de las estaciones de metro, vaya. Y ahora ya no está vinculada a esa pena, así que una persona que es condenada y se le impone una medida de seguridad, esta medida de seguridad puede ser perpetua. Lo que comentabas tú de los toxicómanas, pues por ejemplo, una persona toxicómana que haya cometido algún tipo de ilícito penal y se le condena una pena de prisión pues pequeña, como puede ser 1 año o 2 años, se le puede incluir también una medida de seguridad que, como has dicho, es ilimitada, son de 5 años prorrogables y podría haber condenado a estar internado en un centro de desintoxicación de por vida. Porque encima esa valoración la tiene que realizar el juez y es el que valorará en todo caso si esa persona está reintegrada o reinsertada dentro de la sociedad, y si no lo considera así, pues puede mantener la condena ad infinitum. Vaya. Bueno, y esto parece que abre lo que hemos venido a llamar el derecho penal de autor. ¿Quién nos cuenta esto? Que suena un momento, porque suena como esto de autor, vino de autor, comida de autor, pues ahora derecho penal de autor. Es todo así de bonito en la vida. Bueno, hasta ahora el derecho penal se basa en hechos que has cometido. Con la propuesta de reforma del Código Penal se basa en personas, en la personalidad y en lo que se espera de esa personalidad. Aparte de ser una absurdez, puede generar unos grandes problemas, porque tú ya no vas a estar castigado por lo que has hecho o lo que has dejado hacer o lo grave que sea ese comportamiento, sino por cómo se valore desde los tribunales tu peligrosidad. Entonces, el derecho penal de autor o derecho penal del enemigo, que es algo que está prohibidísimo en todo el derecho europeo y en los derechos constitucionales, o sea, de aquí que grandes catedráticos de tendencia muy poco izquierdista hayan salido a decir que este Código Penal es una barbaridad, porque precisamente lo que hace no es condenar a las personas por lo que hayan cometido, sino por lo que se entienda que puedan llegar a cometer en base a unos parámetros y a unos conceptos que tampoco se definen. Entonces, en cuanto te salgas de ser la persona blanca, católica, heterosexual, trabajadora y estupenda según una moralidad que no está recogida en el Código Penal, puedes acabar siendo condenada ad infinitum. Bueno, seguimos un poquito, porque ahora además los antecedentes penales van a ser como los diamantes, van a ser para siempre ya, no los vamos a poder quitar nunca, porque aumenta el tiempo de prescripción de delitos, y además esto se agrava porque como muchas faltas se convierten en delitos, pues va a haber más antecedentes penales. A esto le sumamos que el plazo de cancelación de los antecedentes aumenta, con lo cual nos van a tener registrado pues toda la vida, ¿no? Es lo que parece. Claro, y aparte eso te pone la etiqueta de delincuente durante mucho más tiempo, y el riesgo de que al estar durante más tiempo fichado y tener unos antecedentes penales no cancelados a tus espaldas, es mucho más fácil de caer en la reincidencia y tener condenas mayores. Esto aumentaría también la población penitenciaria, aumentaría la duración de las penas de estas personas, etcétera. Y los antecedentes penales te impiden acceder a becas, a ayudas, a viajes al extranjero, con lo cual va a limitar todo tu futuro. Claro. Más esos antecedentes generan un prejuicio en el juzgador. Es decir, tú cuando vas a un juicio y la persona que está
resulta que tiene un antecedente penal, aunque no debería ser computable, no debería considerarse a la hora de poner la pena, tanto el fiscal como el juez van a estar condicionados porque esta persona hace 10 años cometió un delito. O hace 15 años cometió 3 delitos. Entonces, eso también va a aumentar la gravedad de las penas que se impongan en el futuro. Y se va a cargar el principio de reinserción. Sí, no, reinserción ya nos hemos olvidado, ¿no? Esa palabra ya casi la están borrando de la RAE, la están quitando. Sí. Ya se ha quitado completamente la máscara del Estado con lo que tenía de la excusa de la reinserción y ya es el castigo punitivo y la venganza por principio, vaya. Bueno, y vamos a pasar también un poco rápido por este punto, que es el que hemos llamado callaitas. Y es, bueno, pues como desde también este Código Penal, pues se quiere reprimir toda la actividad que parece que estaba efervesciendo de protesta social en la calle a través de, pues, extendiendo, por ejemplo, el delito de atentado, resistencia y desobediencia a los guardias de seguridad privados. Además, se castiga, este a mí me encanta, se castiga la difusión de mensajes que inciten a la alteración del orden público. Porque, bueno, entramos en la indeterminación total, una vez más. Al igual, los desórdenes públicos son más graves si se realizan en grupo numeroso o durante una manifestación. Y, en último lugar, nos ha sorprendido que el sabotaje es considerado desde interrumpir el funcionamiento de los servicios públicos de transporte. Es decir, no hay que romper nada, hacer nada extraño, sino ya interrumpir una actividad como esta se considera sabotaje. Vale, bueno, esto yo creo, luego vamos a meternos más en este término, pero la Ley de Seguridad Ciudadana es muy claro y aquí en el Código Penal también. Esto es una respuesta ad hoc, o sea, que se hace directamente a cómo ha ido progresando, cómo se ha ido estableciendo la protesta social en este país. Porque, por ejemplo, lo de que se castigue la difusión de mensajes que inciten a la alteración del orden público, aparte de ser muy indeterminado, pues viene directamente a castigar y a imponer penas a pues esta moda, por decirlo de una manera, o este cambio que ha habido a partir de las revueltas en el mundo árabe, de que las redes sociales sean un poco el punto de encuentro a partir del cual puedan empezar las protestas. Después, lo de que los desórdenes públicos son más graves y se realizan en grupo numeroso durante una manifestación es una burrada, porque ya no hace falta que tú actúes en grupo, sino que se considere que actúas amparada en un grupo. Eso podrá ser un agravante. Entonces, si participas en unos disturbios y ellos consideran que has utilizado la manifestación, ya sea, por ejemplo, un encierro en una sucursal de un banco, un encierro en una sucursal pública, que has utilizado la presencia de otras personas y la participación de otras personas para acometer lo que ellos consideran un delito, como puede ser de desórdenes o de atentado, eso puede hacer que veas agravada más la pena. Y lo de sabotaje, pues también yo creo que es muy claro de lo que hemos comentado antes de la protesta de toma al metro, de yo tiré de la palanca, como aquí algo tan grave como un delito de sabotaje ya puede ser considerado en el momento en el que tú interrumpes el servicio. Vaya, esto puede afectar, pues por ejemplo, a los piquetes en huelga de paralización de autobuses, que no llegas a crear ningún daño en los bienes ni en las personas, pero paralizas durante un tiempo determinado el servicio, tirar de la palanca del metro, vaya, y ya estarías enfrentando a un delito de sabotaje, que es algo bastante más chungo de lo que... Sí, suena mal, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito. Nos va a poner Enrique desde su pecera galáctica, nos va a poner una cancioncita. Nos relajamos y volvemos en un segundín.
Un portaaviones, 50 hospitales, un tanque Leopard, 6 colegios. lo militar nos cuesta la vida. Haz oposición fiscal al gasto militar. Bueno, pues para cerrar este programa, queremos también hablar de la Ley de Seguridad Ciudadana. Creo que muchas de las consideraciones que hemos hecho al respecto de la reforma del Código Penal cabrían también en la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero lo primero que queremos preguntar sobre esto es qué es el derecho penal del enemigo, porque parece que es una de las cosas que inaugura o en la que profundiza esta ley. Sí, bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana, como hemos dicho antes, es una respuesta completamente clara al aumento de la protesta y de la disidencia política en este país. Entonces, lo que hace es directamente genera al delincuente, por decirlo de una manera. Conductas que han venido realizándose durante estos 3 años de protesta y antes por distintos movimientos sociales y colectivos políticos van a pasar, se tipifican directamente. Parece que el legislador haya visto un vídeo de acciones concretas que han sido un poco originales o que han cambiado las dinámicas de lucha, como pueden ser pues las acampadas o sobrevolar estaciones nucleares y cosas así, y las ha tipificado, las ha escrito con palabras bonitas, las ha incluido dentro de la ley. Entonces es la propia ley la que genera al delincuente y lo establece, pues como hemos dicho, marcándolo en 2 sujetos principales, que vienen a ser pues la disidencia política por un lado y las clases empobrecidas por otro. Y es muy claro en el proyecto de ley de seguridad ciudadana porque elige determinadas conductas y las tipifica y las castiga, Estábamos comentando también antes que queríamos volver a hablar del derecho administrativo, cómo por ahí nos están pillando y es uno de nuestros flancos débiles ahora en la protesta. Claro, el derecho administrativo es una jugada maestra por parte del Estado. Hasta ahora lo que venía intentando, y se intenta muchas veces, es castigarlo por la vía penal. Pero claro, eso tiene muchas repercusiones a nivel internacional. No se comprende que las manifestaciones y los ejercicios de disidencia sean sancionados por esta vía y que se utilice la violencia. ¿Qué es lo que hacen? Pasan la sanción administrativa. No hay violencia, no hay porrazo, pero sí que cobras dinero, con lo cual recaudas. Le quitas un poco el hálito ese de romanticismo a la desobediencia civil, ¿no? Porque solo afectas al te llevas la complacencia de los estados y además, como eres la administración, tienes una cantidad de prerrogativas brutales para lograr la sanción. En el procedimiento administrativo sancionador no hay unas garantías como en el procedimiento penal. El gobierno el que pone la sanción es juez y parte. Los agentes que lo imponen tienen presunción de veracidad, pueden retener e identificar. El Estado en sí ya es muchísimo más grande que el propio ciudadano al que sancionan, con lo cual eso le da una dimensión y un poder mucho más fuerte. Y con esta nueva ley ahondan en esa asimetría entre sancionador y sancionado. ¿Por qué? Porque aparte de las sanciones per se, lo que hace es introducir unos plazos de prescripción altísimos. Prohíbe que se tomen imágenes a los agentes de la autoridad cuando están cumpliendo sus funciones, con lo cual pierdes una vía fundamental de defensa. Permite que se establezcan controles de identificación en lugares públicos por la comisión de sanciones, no de delitos, sino de sanciones administrativas. Elimina la necesidad de que la agente de autoridad te informe de por qué te está reteniendo o por qué te está identificando. Introduce un registro de infractores. Con todo esto lo único que hace es garantizar y asegurarse que va a sancionar. Y claro, cuando te han puesto 3 o 4 sanciones de 300, 600 o 1000 euros, a la gente se le van mucho las ganas de salir a la calle a manifestarse porque no tiene capacidad económica para hacerlo. Claro, el registro de sancionadores es terrible porque es, en el fondo, hacer una relación de quién está en los movimientos sociales y tenerlo ahí a mano para sancionarle sin más. El enemigo. Efectivamente, es marcar una lista de enemigos y además obligarles a que si quieren recurrir en tribunales, esto sea mucho más caro. O sea, en la ley de tasas que aprobó Gallardón no afecta al derecho penal. Entonces, si tú tienes una sanción penal, te vas a poder proteger gratuitamente. Sin embargo, si tienes una sanción administrativa, no solo vas a tener que pagar el abogado, sino que además vas a tener que pagar tasas. Y además estos procedimientos son mucho más largos. Esto es también bastante grave porque tú te puedes tirar 4 años pleiteando con el miedo a acabar siendo sancionado. Sin embargo, si fueras por la vía penal, la solución va a ser mucho más rápida, con lo cual tu castigo también se va a alargar menos tiempo. Esto es una trampa total, es una doble vuelta y además va a ir en contra de la gente que económicamente no pueda recurrir a esas sanciones, con lo cual volvemos a que sanciones administrativas que cometa gente con pasta se van a poder recurrir y a lo mejor salvar, y la gente que no tenga dinero porque no puede acceder a pagar las tasas no pueda ni siquiera defenderse en tribunales. Sí, en cuanto a la duración del procedimiento es clarísimo. O sea, desde legal estamos llevando
tenemos constancia de unas 1.151 personas sancionadas en movilizaciones del 15 de mayo, que hayan llegado a nuestras manos o que hayan pasado por nuestras manos, son cerca de 500, y ahora ya, 3 años después de la eclosión del 15M, estamos empezando a tener los procedimientos administrativos, es decir, estamos empezando a que esa sanción que ha impuesto la administración y que ha sido juez y parte empiece a ser valorada o juzgada por un tribunal, vaya, no solo por el propio Estado represor. Entonces hemos empezado ahora, casi 3 años después, llevamos 15 sentencias ahora mismo, 14 a nuestro favor y una en nuestra contra, y esto es gravísimo, porque encima es una doble vía en el que el Estado no solo castiga a la disidencia y no solo impone la multa, que es evidentemente muy desmotivante y acaba apartando a la gente de las calles, sino que con ello se enriquece. Calculamos que aproximadamente son 327.350 euros los que la administración puede llevar recaudado en sanciones administrativas a manifestantes. Vaya. Entonces, por un lado se enriquece y por otro lado se quita de encima la protesta y la sana crítica que es necesaria en todo tipo de democracia. Vaya. Bueno, ahora vamos a pasar a un comentar que se aumentan las cuantías de las sanciones, pero queremos volver a insistir en que esto no está aprobado, que nadie se piense que esto ya está en marcha, porque no es así. Entonces, las sanciones leves van a ser de entre 100 a 1.000 euros, las graves de 1.001 a 30.000 y las muy graves de 30.001 a 600.000. El comisario europeo se ha pronunciado respecto a esto y ha dicho que alguien le explique si es proporcional que una persona se le condena a 600.000 euros, que es, al fin de cuentas, una muerte civil en toda regla, por una sanción administrativa, vaya. O sea, ya se ha pronunciado criticándolo, Amnistía Internacional también, pues unas cuantías completamente desproporcionadas, vaya. Aparte es interesante que comente lo del comisario europeo. Vamos, no es que en Europa estemos hablando de activistas, el comisario europeo no es un activista, o sea que hasta lo que comentabais antes, hasta gente de ámbitos más reaccionarios o menos movilizados está criticando esto porque es una burrería en toda regla. El Consejo General del Poder Judicial ha votado por unanimidad la crítica tanto al Código Penal como a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y esto es algo que en democracia no había pasado por unanimidad. Decir que la propuesta de aprobación es absolutamente contraria al Estado de Derecho que tenemos ahora mismo supone un cambio, y aún así lo están desoyendo y no han modificado absolutamente nada. También, no sé, porque lo hemos comentado muchas veces entre compañeras y tal, si no se tratará de esto de un globo sonda que luego lo limen un poquito, le quiten 3 cositas y nos lo acaben colocando con mucha menos respuesta social. Yo creo que es un globo sonda, pero no lo es. Es decir, si ellos pudieran, lo metían. Lo que pasa es que se ha llevado tantos varapalos de organismos internacionales, de ONGs con prestigio, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, que van a tener que cambiarlo seguro, pero porque les van a obligar, no por otra cosa. Bueno, es lo mismo, esto es todo un círculo que están cerrando en torno a su propio blindaje, para impedir que las capas de la población que no están conformes o que están más necesitadas y por lo tanto están actuando de una manera que no le conviene o que no quiere el gobierno sean sancionadas de la manera más dura posible o más eficiente posible. Y efectivamente, aunque luego la propuesta se modifique y sea más suave, lo que están consiguiendo es transmitir miedo y generar doctrina del shock, que yo creo que es una parte muy importante y por lo que los medios de comunicación deberían estar hablando de toda la reforma del Código Penal, que es tremendamente grave, y no solo de aspectos puntuales. Bueno, vamos a pasar, que estamos ya casi terminando, que nos ha propuesto aquí, las compas nos han propuesto un juego para ver de verdad que cogieron las protestas que había y dijeron, venga, tú has hecho esto, vamos a condenarlo, tú has hecho lo otro, vamos a condenarlo. Y no sé quién quiere arrancar, que expliques un poco las normas de esto que vamos a hacer. Bueno, pues para que veáis que esto es que la Ley de Seguridad Ciudadana no es más que un catálogo para sancionar propuestas audaces de manifestación que ya hemos vivido antes y que el gobierno no había logrado sancionar, pues yo os propongo que os leo las sanciones y vosotros me decís qué iniciativa o qué movimiento social ha puesto esto en marcha. Vale, antes de responder, hacemos como no tenemos para hacerlo, hacemos como un sonido de como que hubiésemos pulsado algo, ¿no? y vamos. Por ejemplo, sancionar una manifestación durante la jornada de reflexión electoral. Bueno, esto no he hecho el MEC, pero si queréis esto es evidentemente el grito mudo que se hizo para las elecciones del 22 de mayo cuando estaba la acampada de sol y bueno, todas las acampadas por todo el estado, cuando se organizó el grito mudo en protesta por las elecciones, vaya. Bueno, y en este juego no va a haber ganadores, solo va a haber perdedores. Sí, sí. Bueno, a no ser que la paralicemos, que todavía estamos a tiempo, esperemos. Sí, bueno, o por ejemplo, reuniones en edificios o infraestructuras críticas, o internarse en esas infraestructuras críticas. La PA.
y Greenpeace. Sí, efectivamente Greenpeace en el caso de sobrevolar estaciones nucleares o fábricas. Garoña, el AVE Vasco, ¿no? Reuniones no comunicadas frente a altas instituciones del Estado. Eso no se me ocurre. Bueno, el 25S, ¿no? Todo lo que es las reuniones alrededor del Congreso, el famoso grito eso, nos vamos al Congreso, pues a partir de ahora ya está también ahí tipificado la Ley de Seguridad Ciudadana. Escalar edificios públicos o históricos. Greenpeace también, ¿no? Claro. Impedir a funcionarios ejercer su trabajo. Esto es el stop desahucios de toda la vida, el parar a la comisión judicial antes de que llegue con los cerrajeros y la policía a las viviendas y impedir los desahucios y los desalojos, que ha salido el dato ayer, que el otro día salió 50.000 desahucios, creo, durante el año 2013. Es tremendo, ¿eh? Se habían incrementado en un 20%, ¿no? Respecto a 2012. Sí. Yo creo que es hasta complicado imaginar lo que suponen 50.000 desalojos. O sea, mentalmente hacernos con un número como 50.000 hablando de desalojos es hasta complicado. Seguimos, si queréis. Perder el DNI y no denunciarlo. Bueno, eso es terrible. Dino a las identificaciones, por ejemplo, esa campaña. Sí. Claro. Permanecer contra la voluntad del propietario en un espacio público, aunque privado, de uso público. ¿Bankia? Sí, ocupar sedes bancarias, vaya. Sí, los yayoflautas, Los los 21 del Sareb, estas cosas. Manifestaciones públicas que supongan una injuria a las instituciones del Estado. Para ellos todas, ¿no? Sí. Todas directamente y ya está. Las recientes de Twitter. Y sobre todo yo estaba pensando también cuando fallecieron, cuando fueron prácticamente asesinados los 15 inmigrantes en Ceuta, que desde toda la sociedad civil se exigió responsabilidades, se amenazó de una querella, que por parte del Estado se había mentido, se habían falseado los vídeos, y saltó el Ministerio del Interior y todas las direcciones generales diciendo que se iban a querellar por injurias y calumnias contra las altas instituciones del Estado. Qué bárbaro. Bueno, creo que nos hacemos una idea, creo que queda claro que se han puesto ad hoc para parar los movimientos sociales. Y vamos ya con lo último antes de despedirnos, pues bueno, que queríamos también un poco que nos contaréis de vuestro trabajo, tanto en No Somos Delito como en Legal Sol, para parar esto. Porque para que se vea que hay gente trabajando en esto y que sí que hay una voluntad por parte de mucha gente para detenerlo y que sí que podemos hacer algo. Entonces, como queráis, empezáis. Pues yo, si queréis, lo primero os cuento que No Somos Delito somos una plataforma donde se han juntado tanto colectivos como personas individuales. Entre ellas están SOS Racismo, la Asociación Sin Papeles de Madrid, la Asociación Libre de Abogados, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, la Comisión Legal Sol y un montón de vecinos que vienen participando de las asambleas que tenemos todos los lunes a las 7 de la tarde en el Patio Maravillas. La plataforma por la desobediencia civil. Me sumo, no pasa nada, pero si no lo digo yo sí que me echan. Y Greenpeace también. Y bueno, desde Legal Sol la lucha es más, quizás un poco más reactiva a las normas punitivas actuales, pero también estamos integrados en la coordinadora No Somos Delito y participamos, pues eso, también en intentar frenar estas reformas y a la vez pues intentamos evitar en lo posible los daños que hacen las leyes ya vigentes, que ya son represoras como tales, el Código Penal actual y la ley Corcuera, la Ley de Seguridad Ciudadana. Y bueno, y después, de cara a las posibles reformas, pues participamos en No Somos Delito como un organismo más. Bueno, pues eso, yo creo que a todos los movimientos sociales, a todas las personas, y bueno, creo que hasta a algunos animales nos toca esta reforma y que tendremos que intentar pararla de todos los flancos que podamos. Y nada más, agradecer a Carlos por haber venido. Muchas gracias, Carlos. A Alejandro. Muchas gracias a ti, Jaime. Y a Nerea. Muchas gracias a vosotros. Y nada, yo creo que Enrique ya nos pone la canción de despedida y simplemente decir que esto ha sido una vez más Godzilla en Madrid, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, MOC. Hasta el mes que viene. Sapore di mare, antimilitare.